proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Iglesia Nueva Vida te invita al tercer Congreso Mujeres de Excelencia, donde tendremos la participación de la pastora Sol González de la Iglesia Shama en García, Nuevo León, la pastora Perla de Ovalle de la Iglesia Desafío el Cambio en Monterrey, Nuevo León, y la pastora Erika Lara de la Iglesia Pacto de Paz en Monterrey, Nuevo León. Te esperamos este sábado 6 de julio de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde. En Recepción Los Naranjos, Boulevard de Carranza, número 4753, Saltillo, Coahuila. Costo de registro por persona es de 350 pesos este mes de mayo y 400 pesos el mes de junio. No te quedes sin tu lugar. Iglesia Nueva Vida te invita. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta,
sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Te invitamos a que empieces una nueva vida hoy. Solo deja que nuestro Señor Jesucristo entre en tu corazón y cambie tu forma de pensar. Cambia tu vida hoy. Nuestro equipo de colaboradores estará orando por ti y esa necesidad o enfermedad que te aqueja. Cambia tu vida hoy. Alimentos Mi Sueño. Alimentos Mi Sueño tiene para usted tortilla de maíz y tortilla de harina. Alimentos Mi Sueño. Haga sus pedidos al teléfono 436-6378. Alimentos Mi Sueño. Cambia tu vida hoy. Cambia tu vida hoy. El Señor Jesucristo dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Cambia tu vida hoy. Programa de reflexión, oración e intercesión. Cambia tu vida hoy. Y continuamos muy contentos, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a entrar en el mensaje de Dios del día de hoy, que dice: vosotros sois mis testigos. Y vamos a pedirle nuevamente al hermano el himno Divino Compañero. Este hermoso himno nos trae un gran mensaje. Siempre debemos de tener a nuestro compañero al lado, el que nos guía, el que nos motiva, el que nos apoya, el que nos enseña, el que nos cuida, el que nos protege.
sombra de la noche se aproxima y en ella el tentador acechará. No me dejes solo en el camino, ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, que se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Para Él la honra y la gloria y la alabanza. Es hermoso tener esa compañía, tener ese apoyo, tener ese respaldo. Eso nos da seguridad, nos da confianza, nos da fe, nos da esperanza y nos ayuda a seguir adelante en medio de las luchas, de las pruebas, de las adversidades. En medio de toda circunstancia que sabemos que como humanidad tendremos que sufrir. El mismo Señor Jesucristo sufrió adversidades, incluso al grado de sacrificar su vida. Pero eso, en lugar de ser derrota, fue una gran victoria, porque le mostró al enemigo que a él ni la muerte lo podría vencer. Así es que, amigo, recibe este mensaje. Precisamente hoy por eso hablaremos de vosotros sois mis testigos. Tú eres testigo de Dios. ¿Quieres ser testigo de Dios? ¿Qué es ser un testigo? ¿Cuánto cuesta ser un testigo? ¿Cómo se llega a ser un testigo de Dios? Dice Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y crezcáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios ni lo será después. Isaías 44:8 dice: no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice saber desde la antigüedad y te lo dije luego. Vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Dios quiere que tú y yo seamos sus testigos, pero para ser sus testigos debemos de creer en Él, debemos de confiar en Él, debemos de darle la honra y la gloria. Primero obedecerle, aceptarlo, arrepentirnos, bautizarnos, entregarnos a su servicio y trabajar por su obra. Porque ¿cuántos habrá que se han bautizado pero no le están sirviendo? ¿Cuántos habrá que dijeron yo me arrepiento, pero solamente fueron meras palabras y siguen en el camino de pecado? Con esto no queremos decir que una vez que nos arrepentimos y nos bautizamos vamos a dejar de ser pecadores. Como humanos seguimos viviendo en un mundo donde hay tentaciones, donde hay luchas, donde hay pruebas, y vamos a seguir cometiendo pecados, pero que esos pecados no sean voluntarios.
que esos pecados no sean con conocimiento de causa. Porque entonces sí, estamos mal. Dice la palabra de Dios, hay de aquel que conoce lo bueno y no lo hace. Hay de aquel que conoce lo malo y lo practica. ¿Cuántas veces has leído la palabra de Dios que dice, no matarás, no robarás, no codiciarás? Y lo sigues haciendo, lo seguimos haciendo. ¿Cuántas veces tu pastor, tu líder, tu madre, tu padre te dicen, no hagas esto? Y tú, sabiendo que es malo, lo haces, diciendo, no pasa nada. Es más, si pasa, yo lo estoy decidiendo. Pero para ser un testigo de Dios hay que vivir una vida en santidad. Aún así, sufrir las adversidades, sí, como las sufrió Pablo, Pedro, Juan. Pero absteniéndonos en nuestra mayor capacidad de practicar el mal. Porque real es hacer cosas realmente fáciles, hacer la maldad. Batallamos para que las cosas buenas se realicen, pero las cosas malas en un instante. Dios tiene cuidado de nosotros, sí, pero nosotros también debemos de tener cuidado con nuestra vida. La Biblia nos dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué? Porque ¿quién toma las decisiones de actuar? Nosotros. ¿Quién valora las tentaciones? Nosotros. ¿Quién decide caer en ellas? Nosotros. Tú como hombre puedes tener tentación en una mujer, verla, y si en ti hay la decisión de practicar el mal, lo vas a hacer. Si en ti hay la decisión de no hacerlo, por más grande que sea la tentación, no lo vas a hacer. Y precisamente cuando tú no lo hagas, cuando tú hagas el bien, cuando tú busques la santidad, te vas a ir convirtiendo en un testigo del poder de Dios. Porque el poder de Dios actúa sobre nosotros si nosotros lo permitimos. Cuando Dios les dijo a sus discípulos, mayores cosas harán. Dios sanó. Dios libertó. Dios alimentó. Y sus testigos, sus discípulos lo vieron. Y luego lo hicieron. Nosotros, todo lo que aprendimos de Dios, si lo practicamos, lo vivimos, vamos a ser sus testigos. Cuando dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio, dice, y enseñándoles lo que yo os he enseñado. Pero ¿cómo vamos a mostrar lo que Dios nos ha enseñado si no lo practicamos? ¿Cómo vamos a testificar ante la gente si no lo vivimos? Por eso dice, no temáis ni os amedrentéis. No te lo hice saber desde la antigüedad y te lo dije luego, vosotros sois mis testigos. Tú y yo somos testigos si vivimos la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo decir que nosotros somos testigos del poder de Dios aquí en Saltillo? Tenemos que experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. En nuestras luchas diarias, pongamos en práctica el poder de Dios. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo recito ese texto? Muy fácil, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora,
¿Cómo lo pongo en práctica? Y ahí el meollo del asunto. Cuando hay una lucha, en el nombre de Jesucristo, yo la venceré. En el nombre de Jesucristo la estoy venciendo. En el nombre de Jesucristo ya la vencí. Si eso ya podemos expresar, ya nos estamos convirtiendo en testigos del poder de Dios. Y cuando alguien te vea, una vez que te vio sufriendo, te dice, oye, ¿cómo lo hiciste? Porque la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo trabajé en eso, puse en obra mi fe y vencí ese obstáculo, vencí esa lucha, vencí esa prueba. Y aquí estoy testificando del poder de Dios. El testimonio precisamente es algo que viví y superé. Recuerdo al hermano Antonio López, hermano de mi hermano Gilberto, que hace 6, 7 años aproximadamente vivió una etapa de enfermedad terminal en la cual el SIDA le estaba matando, y Dios le permitió levantarse, Dios le permitió tener sanidad, Dios le permitió venir y testificar en esta cabina, y él se convirtió en testigo del poder de Dios. Pero el ser testigo no significa hacerlo solamente de una acción, sino de toda una vida. ¿Cómo? Él superó esa adversidad en ese tiempo. Vendrán otras adversidades, a lo mejor más difíciles, pero si ya tiene la experiencia de que Dios con su poder lo sacó de ahí, él debe aferrarse a esa fe y mostrar el poder de Dios en él para vencer otras adversidades. Y así cada ser humano. Hechos 1:22 dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entré en nosotros, hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. El Señor Jesucristo murió y resucitó. Pero antes de él morir decía, y al tercer día resucitaré. Y resucitó. ¿Y qué podemos decir? Si no hubiese resucitado, habría testimonio de eso. Cuando María Magdalena y María, su madre, lo vieron, cuando el hortelero les dijo, ¿a quién buscan? Al que fue enterrado aquí. Ya no está, ya resucitó. Imagínense qué testimonio. Y más de una madre que vio morir a su hijo, lo vio ser sepultado y luego verlo resucitado. ¿Habrá testimonio o no habrá testimonio? Hechos 2:32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Tú y yo somos testigos de esa resurrección. Por eso le estamos sirviendo hoy. Porque dice en su palabra, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y para morir en Cristo hay que vivir en Cristo. ¿Y cómo es vivir en Cristo? Vivir sirviéndole, vivir dándole la honra y la gloria, vivir trabajando para que su obra crezca, vivir obedeciendo. Y el día que Dios nos llame a cuenta, moriremos. Si es antes de que Él venga, descansaremos. Pero dice la palabra de Dios, al toque de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si tú y yo morimos en Cristo, ese día resucitaremos. Pero si no hemos muerto, los que ya murieron en Cristo se irán primero con Él. Y si tú y yo estamos en la iglesia, enseguida nos iremos.
si le estamos siendo fieles, si le estamos sirviendo, porque el día del rapto de la iglesia, muchos no estarán, o quizás no estaremos preparados para irnos con Él. La Biblia dice que Él vendrá por una iglesia sin mancha ni arruga. Y yo te pregunto, tú y yo, ¿en qué estamos fallando? ¿Por qué estamos peleando? ¿Por qué estamos desanimados? ¿Por qué estamos desobedeciendo? ¿Por qué no le estamos dando un buen servicio a Dios? ¿Por qué no le estamos dando a Dios lo que le corresponde? ¿Cuál es el obstáculo que impide que le sirvamos a Dios de corazón? Que le demos lo que le corresponde, que le sirvamos con amor y con alegría, con entrega y dedicación, que lo pongamos por prioridad. ¿Cuál es el obstáculo que impide que eso se realice? Eso implica también ser testigo del poder de Dios. ¿Por qué le sirves a Dios? Porque es Dios todopoderoso. ¿Por qué más? Porque Él me sana. ¿Por qué más? Porque Él suple todas mis necesidades. Porque Él me da la vida. A veces no valoramos la vida que Dios nos da. Incluso alguien se atreve a decir, yo no la pedí. Y qué triste, ¿verdad? Que desprecies una vida hermosa que Dios te ha prestado. Y no para que la desgastes, sino para que le sirvas, para que cumplas un objetivo, para que seas testimonio de su poder. ¿Cuántos somos testimonios del poder de Dios y no lo aceptamos, no lo creemos, no lo sabemos, no lo entendemos? Si Dios dice, yo los hice, y no nosotros a nosotros mismos. ¿Cuántos hay que dicen, no, es que yo vengo de acá, yo vengo de allá? Pero no dicen, Dios me hizo. Y si no aceptan que Dios los hizo, ¿cómo le van a servir? Y si no le sirven, ¿cómo van a ser sus testigos? Piensa en esto, amigo, amiga, hermano, hermana. Si ya le estás sirviendo, sírvele mejor. Y si no le estás sirviendo bien, hoy es el tiempo. Dice una alabanza, hoy es el día de salvación. No vayas perdido. Ven a Jesús. Primera de Timoteo 5:19 dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Quiénes son testigos? Los que conocen, los que vivieron, los que observaron, los que pueden confirmar tal o cual acción. Si alguien llega a tu casa y te pregunta, ¿tú crees que Dios existe? ¿Tú crees que Dios tiene poder? ¿Cómo tú vas a contestar? Amén, Dios tiene poder porque Él me ha transformado. Porque Él me estaba diciendo, mira mi hogar, mira mi familia, mírame a mí. Dice una alabanza, Adán, mírame a mí, estoy bien contento. Ojalá y cuando alguien te visite puedas darle esa respuesta. Pero qué triste si te visita y encuentra un ambiente no grato. Quizás te visite y te encuentre peleando. Quizás te visite y te encuentre maldiciendo. Quizás te visiten y te encuentren en otra condición. O no exactamente que te visiten, sino que te vean en la calle, en tu trabajo, en condiciones no gratas para Dios. Ni no gratas para un testimonio que testifique que eres hijos de Dios. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta como seres humanos, como hijos de Dios, como testigos que deseamos ser del poder de Dios. ¿Dónde está tu transformación si tu conducta no lo muestra?
¿Dónde está tu fe si no tiene obras que la amparen? ¿Cómo puedes decir tú, yo soy cristiano? Mucha gente dice, yo soy cristiano. ¿Asistes a una iglesia? No. ¿Sirves en una iglesia? No. ¿Estás dispuesto a bautizarte? No. Pero sí soy cristiano. ¿Y cómo compruebas que eres cristiano? Cuando hay un juicio, dice, ¿cómo usted comprueba que es testigo? Es que yo vi, yo estuve presente, yo lo viví. Pero si no tienes esas tres cualidades, ¿cómo afirmas que eres testigo? Hice una alabanza, yo soy testigo del poder de Dios. ¿Por qué es testigo? Porque pasé por un tiempo de enfermedad y Dios me sacó. Porque pasé por un desierto y Dios me sacó adelante. Porque tuve luchas y Dios me permitió vencerlas. Por eso soy testigo y sé que Dios es grande y sé que no hay problema tan grande que Dios no resuelva. Si eso puedes testificar, si eres testigo, si eso viviste, si eso compruebas, eres testigo del poder de Dios. Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, teniendo enfrente de nosotros una nube de testigos. Qué hermoso que estemos rodeados de testigos. Una vez, dice la Biblia, estaba Samuel, el profeta, iba Saúl y ellos estaban hablando en lenguas y llegó Saúl y empezó también a hablar en lenguas. Qué hermoso que tú y yo podamos llegar a una iglesia, a nuestra iglesia, y esté la bendición y estén hablando en lenguas y tú y yo también hablamos en lenguas, o se estén gozando y también nosotros nos gocemos, o estén orando por sanidad y también nosotros oremos, o sean sanos y también nosotros seamos sanos. Entonces vamos a ser testigos de que ahí estaba el poder de Dios. Vamos a ser testigos porque los hermanos fueron sanos y yo también. Y el hermano dice, Cristo me sanó, a mí también. Cristo me libertó, a mí también. Cuando podamos compartir esas vivencias, esos testimonios, tú eres prosperado y yo también, porque vivimos en Cristo. Porque tenemos un Dios que todo lo puede, un Dios que sana, un Dios que salva, un Dios que perdona, un Dios que transforma. Por eso nos convertimos en testigos. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo testigo fiel, el primogénito de los nuestros y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nosotros somos testigos de que Cristo murió por nosotros. Por eso le servimos, por eso estamos aquí. Dios dio su vida por nosotros, dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso texto. ¿Y cómo nació este texto? ¿Nos amó Dios? Sí. De tal manera habla de grandeza, habla de una grandeza sin límites. ¿Cuál era el que pudiera haber sido el límite que para Dios no fue? Morir en la cruz. Para ti, para mí, quizás sí.
Quizás no estás dispuesto a dar la vida por un amigo, por un familiar, por Dios. Si en estos momentos se desatara la persecución de los cristianos, si te dijeran, ¿qué prefieres? ¿Negar a Cristo y vivir? ¿O no negar a Cristo y morir? Si llegáramos a esos tiempos, yo creo que el pueblo cristiano se extinguiría. ¿Por qué? Les decía en el blog anterior, no estamos siendo probados en nuestro nivel de calidad. Les decía que si Dios me dice, si no me sirves, te quito esto. Aquí ya me van a decir, si proclamas a tu Dios, te quito la vida. Si negas a Dios, te dejo la vida. Y eso no engloba cuando tú digas, le quiero servir a Dios. Ah, bueno, un balazo y ya se acabó la vida. No, te van a martirizar, te van a hacer sufrir. Porque para ellos su objetivo no es que pierdas la vida. Su objetivo es que niegues a Dios. Su objetivo es que dejes de ser testigos de Dios. Ellos dicen, qué fácil, ¿verdad? Morirte y ya. No, pero si te mueres, aún sigues creyendo en Dios. Y lo que el enemigo quiere es que ya no creas en Dios, que niegues a Dios. Por eso la promesa de que si niegas a Dios, sigues viviendo. Entonces, ser testigos de Dios es hermoso, pero conlleva muchas adversidades. Veamos todo lo que sufrieron los discípulos. Esteban, un hombre de poder, un hombre de palabra, un hombre de convicción, un hombre que los que lo asesinaron no podían con sus palabras y tuvieron que recurrir a la muerte. Pero aún así Esteban, ahí en medio de las piedras, decía, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su corazón lleno de amor, sus palabras llenas de bondad, hasta la última piedra que le quitó la vida, él expresaba, perdónalo, Señor. Imagínate si era testigo del poder de Dios. Imagínate tú, imaginémonos nosotros, qué prueba tenemos que pasar para confirmarnos como testigos del poder de Dios. Parece sencillo y fácil, pero es algo más. En nuestra vida diaria tenemos que luchar con muchas acciones en la vida personal, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en el transporte, donde tienes que conservar tu testimonio. ¿Que eres probado? Sí. ¿Que eres tentado? Sí. ¿Que eres ninguneado? Sí. Pero tú debes mantenerte firme, diciendo, yo soy testigo del poder de Dios. Hechos 2:40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta generación perversa. Precisamente estamos hablando de un mundo perverso, un mundo de maldad, un mundo que quiere destruir lo que Dios ha dejado como testimonio. Hay tantos ejemplos. Uno muy utilizado que ahorita está de moda es destruir la familia, destruir el vínculo familiar, incluso destruir el modelo familiar. ¿Cuál es el afán de destruir eso? ¿Cuál es el afán de decir ya no más hombre y mujer, ahora como sea, donde sea y lo que sea, eso es familia? No. Pero si no hubiese un mal
poderoso tratando de destruir ese modelo familiar. ¿Por qué tanta lucha? ¿Por qué tantas leyes que amparan eso? ¿Por qué no? Bueno, es un renglón, dejémoslo así como hombre y mujer y siga todo normal. No, hay una guerra tremenda tratando de imponer y los gobiernos apoyando. ¿Por qué? Porque hay un gobierno dominado por el mal. Dice Hechos 18:5: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Observemos cómo Timoteo y Silas testificaban. ¿Y qué testificaban? Lo que Dios había hecho, cómo lo había hecho, a quién lo había hecho. Ellos se encargaban de difundir esta noticia, este evangelio a mucha gente. Pablo fue uno de los que más territorios recorrió predicando la palabra de Dios, aunque en un principio él era el perseguidor del pueblo de Dios. Incluso dice, cuando mataron a Esteban, yo mismo estaba presente. Y aún tenía cartas firmadas de las sinagogas donde le daban autoridad. Él pudo haber intervenido para que no mataran a Esteban. Pero él, en lugar de intervenir, apoyaba su muerte. ¿Por qué? Porque según sus pensamientos, así convenía. Pero, ¿qué pasó cuando Dios le llamó y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, y dura cosa te es dar topes contra el aguijón. En ese momento, Pablo entendió que el perseguir al Señor Jesucristo no era cualquier cosa. Y desde ese momento, su decisión cambió. Y dijo, ahora en lugar de perseguir al Señor Jesucristo, yo voy a predicar su palabra. Yo voy a testificar de su poder. Él fue testigo del poder de Dios. Desde que vio la muerte de sus discípulos y que en ningún momento renegaron del poder de Dios porque eran testigos fieles. En ese momento, Pablo se convirtió en un testigo fiel. Y a partir de allí empezó a trabajar con ahínco, con entrega, con dedicación, sufriendo las adversidades que habían pasado los discípulos, viviendo en carne propia lo que él antes había provocado. Incluso de algunos discípulos que quedaban, yo me atrevo a decir que sufrió desprecios porque los discípulos tenían miedo. Dicen, este Pablo viene, no, él viene a matarnos. Entonces, todo esto es un fiel ejemplo del testimonio de los que son testigos de Dios. Juan 1:7 dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. Dios nació cuando Isaías dijo, y nacerá un niño y será llamado Emmanuel. Cuando Isaías profetizó esto, mucha gente ya había escuchado, pero no creían. No creían en el cumplimiento de esta profecía. Pero cuando el Señor Jesucristo nació, creyeron. Y cada profecía que se ha dado y se ha cumplido ha traído certeza para que nosotros creamos que todas las promesas que el Señor Jesucristo hizo se están cumpliendo y que nos convirtamos en testigos. Dice Juan 1:8, no era la luz, sino para que diese testimonio
de la luz. A veces nosotros creemos en lo que está hecho, pero no creemos en el hacedor. Y repetimos como dice su palabra, Dios nos hizo y no nosotros mismos. Yo sí creo porque aquí estoy, que me hizo, pero no creo que Él me haya hecho. Creo que soy la hechura, pero no creo en el hacedor. Y esto surte tremendos efectos, porque dice la palabra de Dios, como las figuras hechas por el alfarero se rebelan contra el alfarero, teniendo la capacidad y la autoridad del alfarero de destruirlas y volverlas a hacer. Sin embargo, como seres humanos así somos. En el renglón de la idolatría dice la palabra de Dios, como un hombre va a un árbol, corta una rama, con un pedazo hace leña y con otro pedazo hace un dios, y entre ese dios se postra, le ruega y se humilla. Así somos los seres humanos. Nuestra capacidad muchas veces no le dejamos que avance hacia más. ¿Cómo podemos llegar a cerrar nuestra mente y decir, este pedazo de palo es mi Dios? Sabiendo que tenemos un Dios que creó ese palo y me creó a mí. ¿Cómo desviamos nuestra mente, desviamos nuestro entendimiento y nuestra creencia? Y eso es lo que a Dios le desagrada. Por eso Dios dice, tengan cuidado de ustedes mismos. Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Cuando Jesucristo nació, vino a dar luz, a traer vida. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso, cuando estás enfermo, Dios te sana. Cuando estás triste, Dios disipa de ti toda adversidad, para que tengas vida y la vivas con abundancia, la vivas con alegría, la vivas con entrega y con dedicación. Pero después de nosotros recibir esos milagros, después de recibir que Dios obró en nosotros, lo desechamos. Aún Él haciéndonos testigos de su poder, lo desechamos. ¿Cuánta gente hay que ha recibido una sanidad? ¿Cuánta gente hay que ha sanado de cáncer? ¿Cuánta gente hay que se ha levantado de una silla de ruedas? Y aún así, pasado el tiempo, dice, no, yo no creo en Dios. No, eso que pasó es una casualidad. No, eso es alguien que hizo algo, pero no, yo no creo. Entonces, el ser humano, dice la palabra de Dios, es duro de cerviz. Y todo esto debemos desecharlo de nuestra mente. Esos malos pensamientos, esos malos deseos. Debemos de creer en el Dios que es luz, en el Dios que es amor, en el Dios que es creador, en el Dios que da la vida. Solamente en Él. Y así seremos verdaderos testigos. Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. El Señor Jesucristo dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Pero ¿cuántos ya estaremos preparándonos o preparados para recibir al Señor Jesucristo? ¿Cuántos estamos esforzándonos por vivir en el camino de Dios, por ser testigos del poder de Dios, por buscar la santidad cada día? A veces nos enfrascamos en otras cosas. Decía por ahí un comentario, ¿cuánto estamos luchando y peleando por
cómo te vistes, por cómo te peinas, porque estás a la moda, porque no estás a la moda. Pero ¿cuántos estamos luchando por ser más santos? ¿Cuántos estamos luchando por amar, por perdonar, por respetar? ¿Cuántos estamos luchando por ayudar? ¿Cuántos estamos luchando por convertirnos en proveedores? ¿Qué es un proveedor? El que genera para dar. Pero por lo contrario, ¿cuánto estamos enfrascados en yo soy quien necesita? Señor, dame, Señor, hazme, Señor, llévame, Señor, límpiame. ¿Qué tal si cambiamos eso? Si ya soy testigo del poder de Dios, busquemos ser autosuficientes. Es que yo tengo un mal, en el nombre de Jesucristo ese mal desaparece. E ir a la iglesia y decir, tuve un mal y en el nombre de Jesucristo lo eché fuera. Qué hermoso sería que en todas las iglesias los testimonios fueran, dijo un hermano, de ese calibre. Que en lugar de pasar enfrente y decir, es que tengo tanto tiempo viviendo esto y no ha pasado, que pasemos y digamos, todo lo que ha pasado malo, en el nombre de Jesucristo ha salido. Y estoy feliz porque Dios me sustenta, porque Dios me cuida, porque Dios me protege. Dice un salmo, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? A nadie debemos de temerle si somos hijos de un rey. Si Él nos cuida, si Él nos protege. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si nosotros vivimos bajo esa cobertura, si nosotros vivimos con esa fe, si nosotros vivimos con esa esperanza, es porque somos testigos del poder de Dios. Porque Dios todo lo puede, tenemos esa certeza, tenemos esa confianza, y así viviremos, y así le serviremos, y así le daremos la honra y la gloria, y así esperaremos hasta el día en que Él venga por su iglesia. Qué hermoso que me toque morir antes, y me toque morir sirviéndole, para que cuando Él toque la final trompeta, yo sea de los que resuciten primero. Porque otra vez la palabra de Dios dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y qué hermoso que resucitemos y vayamos al juicio y tengamos excelente calificación y escuchemos la voz que diga, bienvenido, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahí será el mayor triunfo. Ahí será el momento de ver coronadas nuestras acciones, de ver coronado nuestro trabajo, de decir, he ganado, he peleado la buena batalla, he ganado la corona de la vida. Cuando el Señor diga, aquella es tu corona. Qué hermoso. Pero qué triste si llegamos a escuchar, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué triste que lleguemos a escuchar, tu nombre no fue escrito en el libro de la vida. Hoy es tiempo de escribirlo. Hoy es tiempo de apuntarnos y de que vivir cuidando que ese nombre no sea borrado. ¿Quién va a borrar ese nombre? El Señor Jesucristo, ¿no? Lo vas a borrar tú mismo con tus malas acciones. Así es que cuidemos todo esto. Seamos fieles testigos de Dios. Démosle la honra y la gloria. Sirvámosle cada día. Esforcémonos por ser mejores seres humanos. Olvidémonos de que
yo quiero ser así, yo quiero ser así. Dejemos el orgullo, dejemos la vanidad, dejemos el egoísmo, seamos mansos y humildes de corazón y preparémonos para la venida del Señor. Yo creo que el Señor se va a llevar a sus más fieles testigos. Esto no dice la Biblia, pero yo digo, si tú y yo no somos testigos del poder de Dios, ¿para qué el Señor nos va a llevar? Si tú y yo no le servimos aquí en la tierra, ¿para qué el Señor nos va a llevar? Dice la Biblia que después del rapto habrá 1000 años de paz, de amor, de alegría, de bendición, donde estaremos cantando, donde estaremos alabándole. Y si aquí en la tierra no le alabamos, si aquí en la tierra no le servimos, imaginemos que allá Dios nos va a decir, a ti te toca a ti estar aquí cantando, a ti te toca estar acá aplaudiendo, a ti te toca estar acá tocando un instrumento. Si aquí en la tierra no lo hicimos, allá lo haremos. Dice su palabra, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Así es que nos despedimos hoy deseando que Dios te bendiga, que Dios sea contigo. Para ti que aún no te has acercado, que aún no has aceptado al Señor Jesucristo, hoy es el tiempo. Hoy es tiempo de que cambies tu vida hoy. Tú tienes que tomar la decisión de decir, adiós mundo, que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Que Dios te bendiga. Somos Ministerio Radial Cambia tu Vida Hoy de la Séptima Iglesia Apostólica, ubicada en calle Membrillo número 327 de la colonia San Nicolás de los Berros. El día de mañana te esperamos en nuestro culto de consagración a las 9 de la mañana. Dios te bendiga.